Y en todo tiempo el diablo ha atacado a la iglesia de muchas maneras, pero en la actualidad sus estrategias malignas han mutado. Las investigaciones y estadísticas revelan que su objetivo actual es infiltrar y desatar dentro de la iglesia caos a través de espíritus hechiceros para que debiliten y estanquen el crecimiento del reino de los cielos. En otras palabras, las tinieblas se han descarado, ya no respetan los límites o fronteras espirituales de la iglesia, sino que se infiltran sutilmente, facilitando todo hacia en contra del crecimiento del reino de los cielos, y por los altos niveles de ignorancia muchas veces de los creyentes por no conocer la poderosa palabra del Señor o acerca de temas o asuntos espirituales. Así que por tanto debemos entender que existe la necesidad apremiante de levantar una generación de cristianos sobrenaturales que anhelen, que reclamen al Espíritu Santo el don de discernimiento de espíritus para ir, desenmascarar, neutralizar, bloquear todo lo que quiera traer, de pronto diríamos, estancamiento, pero realmente es para que todo espíritu malo, escúcheme, que pretende infiltrarse dentro de la iglesia. Así que tú y yo tenemos la autoridad para reprender, deshacer, destruir, pulverizar, y que la unción del Espíritu Santo pudre todo yugo de muerte, de enfermedad y todo lo que quiera atacar, destruir o dañar el crecimiento de la obra del Señor. Amén. Así que el objetivo principal, familia, de este momento es entender qué hacer, ¿sí?, frente a estos espíritus hechiceros, que tú y yo tenemos las armas de guerra espiritual y que nosotros como hijos de Dios tenemos que empezar a crecer y entender lo que Dios quiere hacer en nosotros. Así que, ¿qué es lo que quiero que hoy podamos entender? Que usted le diga al Señor: Dios, abre mis ojos espirituales. Dígalo así: Señor, activa el discernimiento de espíritu. Levántame en esta preciosa hora, en el nombre de Jesús. Así que debemos entender, familia, que cuando también hay puertas abiertas en las iglesias, los espíritus hechiceros están usando para poder infiltrarse y hacer daño. Por eso estas infiltraciones de espíritus hechiceros se pueden prevenir, haciendo que los miembros de la iglesia tengan una vida totalmente rendida a los pies de Jesús. Así que voy a enseñarte varios puntos que sé que van a ser de gran bendición para tu vida. Y lo primero es que la sangre, escúchame bien, bloquea todo lo que quiera destruir el enemigo. La sangre tiene poder, bloquea al destructor. Diga conmigo: la sangre de Cristo tiene poder, y te reprendo en el nombre de Jesús a todo espíritu inmundo. Dígalo así. ¿Por qué? Porque todo está marcado por la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario y está inmunizado contra el mal. La Biblia también nos exhorta a reclamar las promesas que están en ahí en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué debemos entender, familia? Que el libro de Éxodo, por ejemplo, muestra cómo los hebreos, escúcheme bien, por orden de Dios marcaron los dinteles de sus casas con la sangre de un cordero sacrificado, lo cual es alegoría de la obra redentora de Cristo y de la cobertura de protección que reciben los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador personal. La misma Biblia lo dice en Éxodo capítulo 12, verso 21 al 23, en la versión Reina Valera, dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo, dice la palabra, en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos, dice acá la palabra del Señor, postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno, escúcheme bien, de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará, subraye en su Biblia, entrar al heridor en vuestras casas para herir. Tremendo.
O sea, que quiero extraer de este anterior versículo que leímos es de que, o de este texto, este pasaje, es un principio sobrenatural. ¿Por qué? Porque el mal, escúcheme bien, reconoce y respeta a quienes están bajo la cobertura de la obra redentora de Cristo. Quien acepta y cree en el mensaje de la cruz adquiere inmunidad espiritual y el mal se ve impedido para dañarlo. Así que cuando en una iglesia, en un ministerio, en un liderazgo escasea el mensaje de la cruz, de no hablar de la sangre de Cristo, y cuando la gente no se aferra en la fe a la obra redentora de Cristo, o cuando la marca de la sangre que Cristo derramó en la cruz no es visible, la escritura dice que el heridor no podrá entrar para herir. Así que declare conmigo: la sangre de Cristo, vamos, decláralo, tiene poder en el nombre de Jesús. Declara otra vez: la sangre de Cristo tiene poder en el nombre de Jesús para deshacer las obras de las tinieblas. Hoy reprendo todo espíritu hechicero, todo ataque enemigo, las obras del enemigo, los planes son destruidos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: mi familia, mi casa, mi hogar, mis finanzas, mi salud, los que están casados diga mi matrimonio, los que tienen hijos diga mis hijos, mi descendencia, en el nombre de Jesús están cubiertos por el poder de la sangre de Jesús. Amén y amén. También debemos tener muy claro, familia, que Moisés habla del destructor en Éxodo como un espíritu llamado por los hebreos el Shakat. Te lo escribo por letra a letra, es S-H-A-C-H-A-T-H, que es un espíritu que corrompe, que trae ruina, que debilita y roba la fuerza. Y así que nosotros, al igual que la sangre del cordero que impedía que el destructor entrara a las casas de los hebreos, así también la sangre de Cristo en este tiempo bloquea a todo espíritu hechicero que quiera infiltrarse dentro de la iglesia. Diga amén en el nombre de Jesús. Así que el poder redentor de Jesucristo es visible en su sangre derramada en la cruz. Bloquea todo intento de infiltración de las tinieblas dentro de la iglesia. Así que, ¿qué te sugiero? Colocar en las puertas del acceso de auditorios, oficinas, casas, letreros con versículos bíblicos. Yo lo hacía en mi habitación, que proclamen, que decreten el poder redentor de Jesucristo, que hagan visible que ese lugar está cubierto por la sangre derramada en el madero. Que usted diga: esta casa le pertenece a Jesucristo, yo y mi casa le serviremos al Señor. O sea, que usted esté declarando todo el tiempo en su empresa, en su negocio, en su casa, el poder de la sangre de Jesús. Amén. Lo segundo que quiero que entendamos es el arpa que hace huir a los espíritus malos. Y quiero que vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 23. Dice la palabra: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, dice la palabra, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué tenemos que tener claro aquí? Que los asesores espirituales del rey Saúl, al ver que era atormentado por un espíritu malo, le sugiere traer a su palacio un tañedor llamado David, quien al tocar el arpa ahuyentaba a los espíritus malos. ¿Qué tiene que tener claro usted? La pregunta aquí es entonces: ¿qué sucedía cuando David tocaba el arpa? Otra pregunta es: ¿el arpa era mágica? Otra pregunta era: ¿la música tenía algún efecto relajante sobre Saúl? De ninguna manera. Dios le había entregado a David una llave para abrir los cielos y hacer que la gloria, escúchame bien, sea derramada sobre ese lugar de Dios y cayera donde él estaba. Pero la pregunta es, entonces, ¿cuál es esa llave? Era la alabanza y la adoración. Diga conmigo: la adoración y la alabanza es un arma de guerra espiritual. A David le había sido revelado que la adoración era tabernáculo, era la plataforma sobre el cual caía la gloria de Dios. Cuando él tocaba el arpa, lo hacía para adorar. Los sonidos del arpa penetraban los cielos y atraían la gloria de Dios. Y escúchame bien, y ella llenaba la casa de Saúl y hacía huir al espíritu malo, y Saúl sentía alivio. El arpa de David es tipología del nombre de Jesucristo, ya que cuando lo hacemos sonar, cuando invocamos al Señor, cuando lo adoramos, cuando decretamos, en los aires los cielos se abren y la autoridad del trono de Dios se activa a favor de nosotros contra todo poder de las tinieblas. Así que
¿Qué tenemos que entender, familia? Que en el lenguaje de muchos lugares escasea la proclamación del nombre de Jesucristo, colocándolo en un estado de vulnerabilidad ante las tinieblas. O sea, en otras palabras, frena a los espíritus hechiceros y debemos orar en el nombre de Jesucristo, adorarlo al nombre de Jesucristo, decretar el nombre de Jesucristo. Incluso cuando usted tiene pesadillas, sueños raros, pesados, declare el poder del nombre de Jesucristo, guerrear en el nombre de Jesucristo, hablar en el nombre de Jesús, predicar el nombre de Jesucristo, porque ahí dice la palabra que los demonios tiemblan y creen cuando es invocado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que una iglesia, un ministerio, un liderazgo con puertas abiertas al mal, con bajos niveles de presencia manifiesta de Dios, es vulnerable ante infiltraciones de las tinieblas, y el fuego del Espíritu Santo anula, minimiza, rompe los diseños de las tinieblas y literalmente ahuyenta los espíritus hechiceros infiltrados en la iglesia. Las armas más poderosas de guerra para frenar las fuerzas del mal se llama la gloria de Dios, la unción del Espíritu Santo y el poderoso nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en la actualidad la iglesia pelea una guerra que ya fue ganada hace más de 2000 años por Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor en Colosenses 2:15 en la traducción lenguaje actual: Dios les quitó el poder a los espíritus que tenían autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasear, escúchame bien, como prisioneros de guerra en su desfile victorioso. Veamos cómo aparece este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales, ¿sí?, a través de la cruz. Lo desarmó y obligándolos a desafiar, dice, derrotándolos ante el mundo. O sea que Colosenses, en varias versiones, incluso en la misma Reina Valera, nos da a nosotros la seguridad de entender que Él anuló, que el poder del Espíritu Santo nos da autoridad para deshacer las obras de las tinieblas. Así que diga conmigo: en el nombre de Jesús, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hoy deshacemos toda obra de las tinieblas en contra de mi iglesia, en contra de mi grupo bíblico, en contra del liderazgo, en contra de la familia, en contra de la juventud, en contra de los adolescentes, en contra de los niños, en contra de los principios de la palabra del Señor. Hoy los cielos se abren a favor de los que invocan el nombre del Señor. Diga conmigo: hoy declaramos, hoy decretamos que la sangre de Jesús limpia los aires, limpia nuestra ciudad, limpia nuestra nación, y hoy la oración del justo puede mucho, y en el poder del acuerdo declaramos y anulamos todo plan diabólico, todo plan del devorador de las tinieblas. Hoy retrocede, hoy se pulveriza, hoy la unción del poder del Espíritu Santo destruye todo lo que está en contra de la iglesia. Bendecimos a los pastores, bendecimos al liderazgo, bendecimos a todos los que sirven, a los que hablan, predican, ganan almas para tu reino. Hoy, Señor, tú traes una protección mayor. Hoy tú los revistes de una armadura poderosa en el nombre de Jesús, y los ángeles guerreros se activan para la guerra espiritual, porque hoy, con la autoridad que el Señor nos da, hoy creemos, Señor, que tú, Padre, nos has dejado a tus hijos la autoridad para tomar posesión, conquistar y permitir que el reino de los cielos siga creciendo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor Jesucristo no solamente venció a Satanás, como leímos en Colosenses, también derrotó a toda su red satánica, a su estructura de maldad y a todos los espíritus hechiceros. Así que los cristianos tenemos la gran ventaja en esta guerra, pues luchamos contra un ser, escúchame bien, contra una organización que literalmente está derrotada. La guerra espiritual va más allá de una pelea mística, se basa en un acto de justicia en el cual la iglesia asume un papel judicial, pues juzga y decreta sobre las tinieblas la victoria de Jesucristo. Amén. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de la sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en lugares celestiales. Por eso Efesios 3:10 lo dice en la Nueva Traducción Viviente. A muchos cristianos, escúchame bien, todavía no les ha sido revelado que Jesucristo tiene más poder que toda brujería, que todo espíritu hechicero, que todo chamán, que todo santero,
santero que todo brujo, medium, sacerdote satánico o los brujos que están a un nivel muy inferior al de los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros, los hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo. Diga conmigo, y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Así que no debemos tenerle miedo a los brujos, al contrario, ellos deben tenerle a todos los que tienen el favor del Señor. Ellos deben tener miedo a ti, deben correr cuando tú invocas el nombre de Jesucristo. Así que la fuerza del evangelio del reino es poder de Dios, y no debes avergonzarte ni atemorizarse, sino saber quién está de tu lado, y es el impresionante poder del Espíritu Santo de Dios. Así que la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario anula todo rezo, todo rito, todo conjuro, todo hechizo, todo entierro, todo sacrificio de cualquier tipo de brujería. Apocalipsis capítulo 5 verso 9 en la versión Reina Valera dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén. Qué poderoso versículo. Así que cuando veo a un cristiano atacado por un espíritu hechicero, me surge una pregunta, y ¿es insuficiente la sangre de Cristo? Y la respuesta es no. El problema no es lo que Cristo no haya hecho, ¿sí? Que Cristo ya hizo mucho por ti y por mí, dar su propia vida para la salvación. El problema aquí radica en que la persona no se ha dispuesto totalmente para recibir el poder liberador de Jesucristo, y que además, escúchame, ha abierto puertas para que el mal le entre. Yo siempre que he hablado de temas de guerra espiritual digo, son los derechos legales. Sí, que nosotros muchas veces le damos al enemigo por culpa del pecado, por culpa de la desobediencia, por no caminar en integridad, y eso le das poder a las tinieblas para que ataque. Así que la palabra de Dios es muy clara al respecto frente a estos temas, porque dice la palabra en Juan 8:36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, también debemos entender algo, familia, que nosotros como siervos del Señor debemos profetizar y declarar la palabra del Señor. Y siempre hay preguntas que dicen: ¿es posible que un cristiano pueda estar bajo el control de espíritus hechiceros? Y yo siempre le respondo a estas preguntas, que pues a veces son planteadas de manera diferente, distinta, y hay hipótesis, pero aquí debemos saber es que los espíritus malos o hechiceros, lo que la persona trae, escúchame bien, muchas veces están escondidos, y a veces la Biblia dice en Lucas que todo lo oculto sale a la luz. Entonces muchas veces las personas no han sido sinceros, muchas veces no han permitido que Dios haga la libertad total en ellos, que muchas veces la liberación es un proceso, muchas veces es instantánea, pero todo depende de la disposición de la persona, que tenga una actitud de arrepentimiento, de cambio, y que le permita al Espíritu Santo escudriñar tu corazón, tu mente, lo más escondido, y que tú confieses, que tú declares que necesitas liberación, pero que hay un cambio y que necesitas que el Señor obre a favor de tu vida. Por eso lo que el profeta Isaías decía en el capítulo 10, verso 27: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces, diga conmigo: la unción del Espíritu Santo pudre todo yugo que ha traído, diga conmigo, a mi vida de generación en generación. Diga: la verdadera libertad solamente la puedo encontrar en Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Así que diga conmigo: hoy hay libertad para mi vida. Dígalo: hay libertad para todo lo que el Señor quiera hacer conmigo. Vamos, declara, digo: hoy la unción del Espíritu Santo empieza a fluir de manera sobrenatural a favor de mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, partiendo de ahí, debemos tener claro algo: que no debería existir, escúchame, iglesias infiltradas por brujería, pero las hay. No deberían existir cristianos afectados por espíritus hechiceros, pero los hay. Entonces la pregunta es: ¿qué se debe hacer? La respuesta es sencilla para ir cerrando este poderoso mensaje para hacer frente a los espíritus hechiceros. ¿Qué tenemos que hacer? Diga conmigo: debemos ayudarlos. ¿Y ayudarlos en qué?
O sea, este proceso de ayuda, ¿cómo se hace? Yo siempre lo he enseñado de manera muy clara y precisa. 5 etapas. La primera, guiarlos en un proceso de libertad. Diga conmigo, guiarlos en un proceso de libertad. Introducirlos en la revelación de la victoria de Cristo en sus vidas. Abrirles, otra etapa, los ojos ante la realidad espiritual de las tinieblas y la luz. Lo cuarto, darles armas para que libren sus propias batallas. Y también crear una cultura de prevención contra los ataques de espíritus hechiceros. Te lo repito. Primero, guiarlos en un proceso de libertad. Segundo, introducirlos en la revelación de la victoria de Cristo en sus vidas. Tercero, abrirle los ojos espirituales ante la realidad que ellos están viendo entre las tinieblas y la luz. Cuarto, darles armas para que liberen sus propias batallas, como la oración, la alabanza, el ayuno, tomas territoriales, liberación, ofrenda de guerra espiritual, santidad, intercesión. Hay muchas armas de guerra espiritual. Y lo quinto, crear una cultura de prevención contra los ataques de espíritus hechiceros. Concluyo, finalizando todo este tema, debemos enfocarnos en Jesucristo, ¿sí? Vencer los espíritus hechiceros. Y si una persona que asiste a una iglesia dice ser cristiano o líder en un ministerio, pero está bajo el control de estos seres malvados, no es porque la obra redentora o liberadora de Jesucristo haya sido insuficiente, sino porque no se ha dispuesto para ser totalmente liberado por el Hijo de Dios. Diga conmigo, Señor Jesús, he oído tu palabra y sé que es la verdad. Hoy te pido perdón por no creer tu palabra, por caminar desenfocado, por la ignorancia, dígalo. Porque hoy, Señor, he entendido la palabra perfectamente y me apropio de ella. Te invito a mi corazón, gobierna las áreas de mi vida, todo lo que estén batallando, alguna debilidad en mi vida, sácalo a la luz. Y todo espíritu hechicero hoy lo reprendo, dígalo, de mi casa, de mi hogar, de mi iglesia, de mi familia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Lávame y límpiame con tu sangre poderosa y anota mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Hoy, Señor, me apropio de la Escritura, me apropio del poder de la sangre, del poder del Espíritu Santo, y no tiene que haber ni opresión ni tormento en mi vida ni en los míos, porque si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Hoy diga conmigo, soy libre por tu palabra. Conoceré la verdad y la verdad me hace libre. Hay libertad para mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Lo declaro, lo profetizo y declaro cielos abiertos a favor de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerda que te habló tu amigo el pastor Juan Gracia. Puedes seguirme en redes sociales, puedes suscribirte a mi canal Juan Gracia en YouTube, activa la campana de notificaciones, escucha prédicas hasta el final, en video, en audios que sé que van a ser de gran bendición. Puedes también entrar ahí a playlist, que es una opción ahí en YouTube para que tú puedas ver los temas que hay de diferente variedad, de guerra espiritual, de finanzas, de familia, de noviazgo, de matrimonio, y comparte el link para que más personas puedan escuchar la poderosa palabra del Señor. Gracias por quedarte hasta el final. Un fuerte abrazo. Bendiciones.